Muy buenos días, realmente es un placer el poder estar acá con ustedes compartiendo un poco y bueno, tratándonos de enamorar también a todo el gremio pediátrico de esta maravilla que son las enfermedades raras y que por raras creo que algunas veces las hemos dejado un poco descuidadas y pensamos nunca vamos a tener nosotros algún paciente que pueda tener algún tipo de esta enfermedad. Sin embargo, cada vez nos estamos dando cuenta de que estamos encontrando y estamos teniendo estos pacientes, que probablemente hayan más pacientes de los que hasta el momento nosotros considerábamos. Un comentario que siempre les hago a mis colegas es que muchas veces nosotros estamos viviendo en la época en donde estamos siendo muy sintomáticos en cuanto a nuestros tratamientos. Si llega un paciente por diarrea, le tratamos la diarrea; si llega un paciente por una neumonía, le tratamos la neumonía; si llega un paciente por una cefalea, le tratamos la cefalea. Pero muy pocas veces nosotros vamos un poquito más allá para saber que si esa diarrea, esa neumonía, esos dolores abdominales, esos dolores en extremidades inferiores vayan a ser repetitivos, puedan ser parte de un problema más grande, y que realmente nosotros solo estemos tratando la punta del iceberg y no estemos tratando realmente la enfermedad de una manera integral. Eso es lo que tratamos de invitar ahora a que muchas veces el colega especialista que ve corazón no vea solo su corazón, el que ve riñones no vea solo los riñones, el que ve el sistema nervioso central no vea solo el cerebro, sino que seamos más integrales y los veamos de una manera más completa. Y les traigo a ustedes unos ejemplos para que podamos conversar un poquito sobre esta situación. Creo que los quiero llevar primero de lo más general a lo más específico con cuestiones de las enfermedades raras. Y bueno, ya después de estar más o menos unos 18 años metido en esto de las enfermedades raras, lo primero que queremos hacer es buscar una definición de qué es enfermedad rara. Y para sorpresa nuestra, no existe una definición estandarizada a nivel mundial de qué es enfermedad rara, entonces tomamos la que más, con la que más cómodos nos sentimos, y realmente la europea es la que se ha utilizado de una manera más popular. Y entonces decimos que una enfermedad rara es aquella que se produce uno entre cada 2000 ciudadanos. Hagan la cuenta de cuántos ciudadanos existen a nivel de cada uno de nuestros países y nos vamos a dar cuenta que probablemente van a ser muchos los pacientes que vamos a encontrar nosotros con enfermedades raras. Y luego de eso decimos nosotros, bueno, ¿cuántas enfermedades raras realmente hay o existirá alguna clasificación? Y en teoría la OMS les dice a ustedes que existe alrededor de 10.000 enfermedades raras, y cuando leen ustedes la literatura sobre enfermedades raras, que a la fecha hay mucha literatura con respecto a esto, les dicen a ustedes pueden haber 5.000, 6.000, 7.000 enfermedades raras, y entonces es muy probable que en cualquier momento de nuestras vidas, los que estamos expuestos a ver pacientes y a tratar pacientes, nos vayamos a topar con un paciente que pueda tener algún tipo de estas enfermedades. Y muchas veces nosotros no nos vamos a dar cuenta de los cambios que existen en estos pacientes hasta que nosotros no tengamos ese seguimiento adecuado dentro de la familia o en el tiempo. Y resulta que nos topamos con un problema un poquito severo. Y les digo severo porque muchas veces hay ciertos tipos de patologías o de características dentro de las familias que ya no lo toman como un problema. Y resulta que este paciente me lo llevan a la clínica de niños sanos de la Seguridad Social en Guatemala, donde trabajé durante 10, 12 años. Y me dice la señora: mire doctor, yo quiero que me examine a mi niño porque necesito actualizarle sus vacunas. Bueno, perfecto, le digo, acuesten a su niño y veámoslo. Y lo primero que obviamente le llama a uno la atención es ver esa displasia del pabellón auricular y ese agujero preauricular y esa fístula braquial que tiene. Y le digo a la señora: mire señora, ¿y nunca se lo han visto a su niño por este problema? Sí doctor, pero no se preocupe. Cuando le supura, le sale algún material, sí, le sale, y cuando le sale, ¿qué hace? 75 miligramos de dicloxacilina 4 veces al día, cada 6 horas, y en 7 días ya no tiene absolutamente nada. Bueno, ¿y usted cómo sabe? Si un niño tiene 6 meses, porque es que mi otro hijo tuvo una situación similar, y entonces lo llevé tantas veces con el doctor que entonces me aprendí cuál era la dosis y cuál era el medicamento que le surgía efecto a mi hijo. Bueno, y entonces viene allí la incógnita. Bueno, ¿alguien más de su familia tiene ese tipo de problema? Sí, doctor, hay más personas que tienen ese tipo de problema también dentro de la familia. Y entonces
me muestra, se levanta su cabello y me muestra la displasia del pabellón auricular, el apéndice preauricular, un agujero preauricular y la misma fístula que tenía el hijo menor, bueno, los dos hijos, y al final se le hacen un par de exámenes. Resulta que lo que sí no sabía la señora es que tanto ella como el hijo menor tenían hidronefrosis. Y bueno, esto ya cuando lo vamos viendo de manera integral, que es una enfermedad que le afecta primero, segundo, tercer arco braquial, tiene también problemas de hidronefrosis, puede tener y se está heredando de manera autosómica dominante, pues podemos nosotros llamar a esto por el nombre real, y esto se llama síndrome braquio-otorrenal, ¿sí? Una enfermedad genética o un problema de síndrome genético que se va a heredar dentro de la familia, y obviamente habría más miembros de la familia afectados con exactamente el mismo problema. Solo es ir un poquito más allá para tratar de salir de adelante a las complicaciones, porque esto es, digamos que esas banderas rojas que normalmente nosotros como médicos deberíamos de ver, y no solo ver a este paciente por la situación de actualizarle sus vacunas como era lo que normalmente quería la señora que se hiciera. Existe también la posibilidad de que cuando nosotros vemos o leemos enfermedades raras y vemos algún tipo de síndrome, nosotros recordamos que, por ejemplo, síndrome de Down nos decían nuestros profesores, si tiene 6 signos, el síndrome de Down ya es un síndrome, ¿sí? Entonces estábamos acostumbrados a que tenía que tener A más B más C más D más E y llenar todos los criterios para una enfermedad. Lo que estamos viendo ahora con el advenimiento de nuevos exámenes para poder hacer diagnóstico es que muchas veces nosotros no tenemos el cuadro completo, o muchas veces un miembro de la familia tiene cierta sintomatología y otro miembro de la familia tiene otra sintomatología, que al momento de integrarla nosotros podemos ir ubicando nuestros diagnósticos diferenciales y llegar a conclusiones. Esta es la historia de estos niños. El niño que está con un suéter verde estuvo durante mucho tiempo en una clínica de nutrición, no crecía, no ganaba peso, el niño estaba estático, a la mamá le daban tratamientos nutricionales, suplementos vitamínicos, y no había ninguna mejoría. Incluso la señora me decía, mire doctor, y los mismos médicos me han dicho que quieren pasar mi caso a trabajo social porque piensan que esto es un caso de maltrato infantil. Lo mejor que le pudo haber sucedido a este niño, al primero de ellos, es que naciera el segundo. El segundo nació con un problema cardíaco, con talla baja, y un problema renal y malformaciones a nivel de la columna también. Y entonces a este sí lo mandaron a genética. Y obviamente lo mandan como síndrome dimorfogenético a estudio, y que vea el genetista qué puede hacer o cómo puede ayudar a diagnosticar a este paciente. Resulta que la mamá también tenía talla baja, mide 1,42, 1,43. El niño del medio tiene problema cardíaco, renal, tiene problema a nivel de columna, también talla baja, y el niño más grandecito con las características faciales que obviamente solo el malintencionado del genetista le va a ver: narinas antevertidas, puente nasal deprimido, pabellones auriculares displásicos, implantación baja y ese tipo de situaciones que se llaman fascias fetal, y que en conjunto con la evaluación de radiología se llegó a determinar que estos pacientes tienen un problema que se llama síndrome de Robinow, una enfermedad, un tipo de displasia ósea caracterizado por talla baja, problemas cardíacos y renales que el niño pequeño tiene pero que el niño mayor no tiene, y entonces llegamos al diagnóstico de la displasia ósea como síndrome de Robinow. Son patologías que muchas veces nosotros pensamos nunca vamos a encontrar, no vamos a tener, y seguimos tratando a nuestros pacientes por desnutridos o por malformaciones sin que esto realmente sea el diagnóstico definitivo. Y otras muchas veces nos dicen, bueno, ¿por qué estamos invirtiendo en exámenes para poder investigar a estos pacientes? Cuando les muestro a este paciente me dicen, bueno, ¿qué tiene? Tiene síndrome de Down. Perfecto, tiene síndrome de Down. ¿Qué tipo de síndrome de Down tiene este paciente? Existen 3 tipos de síndrome de Down: trisomía 21 por translocación, trisomía 21 regular y trisomía 21 por mosaico. Lo importante de catalogarlos y clasificarlos en este tipo es que la trisomía 21 por translocación puede heredarse. Si yo tengo un paciente con síndrome de Down por trisomía 21 por translocación, tengo que investigar al papá y a la mamá. Como la Seguridad Social en Guatemala, yo no podía hacer esos exámenes al papá y a la mamá, porque
un hospital infantil, se lo hice a la hermana chiquita que está ahí, que evidentemente no tiene síndrome de Down, no tiene características de síndrome de Down. La sorpresa es que la chiquita, la hermanita, tiene la misma translocación que tiene el hermano. Para explicarlo de otra manera, el hermano tiene una translocación homóloga en donde van dos cromosomas 21 pegados y un cromosoma 21 que está completamente libre y normal. ¿Sí? Por eso tiene trisomía 21. La hermanita solo tiene esos dos cromosomas que van pegados y no va a tener trisomía 21. Pero cuando esta niña sea mayor, probablemente va a tener problemas de infertilidad, esterilidad, niños que vayan a nacer con problemas de síndrome de Down también. Por eso la importancia incluso de hacerse esos exámenes, y no los quiero asustar, pero 1 de cada 500 personas que ustedes miran caminando en la calle aparentemente normales, tienen un problema de información genética alterada en cuanto a su orden, ¿sí? Entonces a esta persona no le va a pasar absolutamente nada, pero obviamente cuando quiera tener hijos en esa división celular que normalmente debe de haber, la posibilidad de que se vaya información genética de más o información genética de menos es sumamente grande, y allí es donde podemos nosotros tener estas complicaciones. Así es que la invitación es para que todos se hagan acá su cariotipo, que al final es uno el que se puede hacer en toda la vida, y este niño que tiene síndrome de Down por translocación va a tener exactamente el mismo resultado al momento del nacimiento que cuando fallezca a los 50 o 60 años. Y ahora el advenimiento de nuevas técnicas y nuevos tratamientos y la posibilidad de que los pacientes lleguen a los servicios de salud hace a que la expectativa de vida de nuestros pacientes mejore. Y este es un caso de una señora que cuando era niña, pues también tuvo sus tratamientos quirúrgicos. A ella se la llevaron a los Estados Unidos en programas que existen a través de organizaciones ONGs en Guatemala, y le operaron su craniosynostosis. Ella creció, trabajó, fue mayor y quería tener hijos y tuvo su hijo. Obviamente 50% de posibilidades por ser esto una enfermedad autosómica dominante, y su hijo nace con el mismo problema. Y esa foto que ven ustedes a la par es el mismo niño a los 4 o 5 años de edad, un día antes de que se lo llevaran a él al mismo hospital donde operaron a la señora para hacerle o practicarle la misma operación. Al final nosotros vamos a convertirlos en médicos de familia, no en médicos de un paciente, porque normalmente donde nosotros encontramos uno vamos a encontrar más. Y esta es una historia de la vida real en donde diagnosticaron a una señora con enfermedad de Fabry, y producto de ese diagnóstico, una enfermedad que se da de manera ligada al cromosoma X, encuentran 40 personas más dentro de la misma familia. Obviamente ya se va volviendo cada vez esto más importante. Bueno, ¿por qué el genetista, hablando de enfermedades raras? El 80% de estas enfermedades raras tienen orígenes genéticos identificados, y entonces pues, tenemos que aprender que probablemente nosotros podamos estar teniendo o deberíamos de saber sobre patrones de herencia y sobre cuándo aplicar algunos tipos de exámenes. Dicho sea de paso, no existe un examen genético que nos pueda dar a nosotros absolutamente, con solo una muestra de sangre, cualquier tipo de enfermedad que tenga el paciente. ¿Sí? Muchas veces tenemos que hacerlo haciendo un ejercicio de diagnósticos diferenciales para poder orientar de una mejor manera a nuestros pacientes. Y una situación muy importante es que a veces me dicen los médicos de adultos, estos son solo enfermedades de niños, y los médicos de niños me dicen, bueno, aquí no se mira mucho de eso, no tenemos de esos pacientes. Pero la verdad es que cuando vamos a la literatura, la responsabilidad es 50-50 en cuanto a que los pediatras debemos de diagnosticar, o deberíamos de diagnosticar el 50% de los casos que tienen problemas de enfermedades raras. Si bien es cierto, las enfermedades raras no tienen un tratamiento para curar la enfermedad como tal, sí existen ya tratamientos que les van a dar a nosotros la posibilidad de mejorar la calidad de vida de una manera impresionante, como les voy a mostrar más adelante. Y una situación muy importante, con el simple hecho de dar un diagnóstico a esta familia, los niveles de ansiedad e incluso los mismos problemas en esa situación de la convivencia familiar disminuyen enormemente. Y acá un mensaje que me daban a mí mis profesores de neonatología y mis profesores de genética: sus ojos no van a ver lo que su mente no sabe, y probablemente nosotros podamos tener algunos pacientes frente a frente, y si no sabemos nosotros que el paciente pueda tener una enfermedad, probablemente la vamos a dejar pasar desapercibida. Y así es como
generalmente nosotros vemos a este paciente con heterocromía del iris como los ojos más bonitos que nosotros hemos visto en algún momento, y obviamente en nuestros países la gran mayoría quisiéramos tener los ojos claros. Lo que no sabemos nosotros es que este paciente tiene exactamente la misma enfermedad que este paciente y que esta paciente y que esta paciente, ¿sí? Y que al final, si nosotros vemos que esa hipopigmentación que hay a nivel distal de las extremidades tanto superiores como inferiores, algunas personas le llaman hipertelorismo, pero realmente lo que tienen estas pacientes, por lo cual se ven los ojos un poquito separados, es un problema que se llama distopia cantorum. Esas manchas de pelo blanco hipopigmentadas que hay a la línea media, que estuvo muy de moda, o algunas artistas hace algunos años tenían muy de moda esa forma de pintarse el cabello, sean también parte de la misma enfermedad. Y todo esto al final probablemente asociado también a problemas cardíacos y a problemas de pérdida de audición, es porque estos pacientes tienen algo que se llama síndrome de Waardenburg, ¿sí? Algo que se hereda de manera autosómica dominante, y que no necesitamos de exámenes sumamente sofisticados para poder hacer el diagnóstico, más que el ejercicio clínico de la evaluación. Y muchas veces nos dicen a nosotros, bueno, no tenemos realmente de estos pacientes. Estos pacientes no hay dentro de nuestras clínicas, y la verdad es que el médico genetista es un médico de referencia. Lamentablemente nadie llega con el médico genetista diciéndole me duele el cromosoma 8 o siento pérdida del cromosoma 6, y tenemos que esperar realmente la evaluación del médico pediatra, el médico general o el médico internista para poder esperar la referencia de ese paciente. Pero si buscamos nosotros un poquito más allá y hacemos esas alianzas estratégicas con diferentes especialidades, podemos encontrar enfermedades que probablemente pensamos nosotros que no teníamos. Ese es el caso de estos pacientes, en donde la gran mayoría de estos pacientes que ustedes ven acá tienen como característica en particular, primero, que tienen un problema de retraso en su desarrollo, y la otra situación es que tienen una cardiopatía muy particular, que es la estenosis valvular supraórtica, ¿sí? Cuando comenzamos a investigar a este grupo de pacientes, porque los cardiólogos me decían que tenían de este grupo de pacientes, les digo, bueno, eso se relaciona mucho con un problema de una enfermedad que se llama síndrome de Williams. Hagámosle a estos pacientes una inmunofluorescencia para síndrome de Williams y el 99% se diagnostican de esa manera. Y entonces los 28 pacientes, no están las fotos completas, pero los 28 pacientes que ustedes pueden cuantificar por allí, tienen un examen de inmunofluorescencia para síndrome de Williams positivo. Y entonces estamos diagnosticando pacientes con síndrome de Williams. Pero por ahí nos vienen las sorpresas, y entonces resulta que vean ese niño que está en el círculo rojo, ¿sí? Obviamente no tiene las características físicas de los demás niños. ¿Cuál es la historia de este paciente? Resulta que este niño llegó por un problema de una comunicación interventricular con el cardiólogo y con el antecedente de un hermano que había fallecido con diagnóstico clínico de síndrome de Williams. Cuando lo evalúan los cardiólogos, lo mandan a genética y me dicen, bueno, evalúalo y mirá si le haces el examen o no. Ante la duda, se le hace el examen y resulta que es positivo para la misma mutación o para el mismo examen que los demás niños. ¿Por qué unos manifiestan tanto problema y por qué otros no? Esos son incógnitas o preguntas que probablemente en este momento la ciencia no pueda responder. Sin embargo, si nos queda a nosotros como enseñanza, es que debemos de ser mal pensados o pensar un poquito más en este tipo de enfermedades ante esos antecedentes que nosotros tenemos. Probablemente este niño vaya a ser muy limítrofe en cuanto a su desarrollo, probablemente vaya a tener talla baja, pero las características de síndrome de Williams nunca las va a tener. Sin embargo, cuando él sea mayor y quiera tener hijos, por lo menos va a tener el 50% de posibilidad de tener hijos con problemas de síndrome de Williams, ¿sí? Por eso es importante que veamos este tipo de situaciones. Y todas estas niñas que ustedes ven allí son sobrevivientes de un tratamiento quirúrgico a corazón abierto por tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, tronco arterioso común. Y cuando nosotros las evaluamos desde el punto de vista clínico como tal, vemos que probablemente estos pacientes puedan tener síndrome de George, pelo cardiofacial, síndrome de Springer, CACH22. Y cuando nos vamos a la literatura a buscar cómo podemos estudiar a estos niños, pues bueno, nos dice la literatura
busquen que tengan alteraciones o de lesiones a nivel del cromosoma 22 en el brazo largo en la región 11, lo que normalmente se conoce como secuencia malformativa de lesión del 22q11. Y todas estas pacientes que ustedes ven acá, y hay otra foto de otro grupo, son más o menos como unas 25 pacientes, son positivas para de lesión del 22q11, lo que tradicionalmente nosotros hemos conocido como síndrome de George, síndrome velocardiofacial, CACH22, síndrome de Sprint. Entonces los pacientes allí están, lo único es que hay que buscarlos, que hay que ir un poquito más allá de lo que tradicionalmente nosotros consideramos pueda tener, y obviamente la importancia del tratamiento quirúrgico cardíaco es sumamente trascendental y lo que probablemente le va a salvar la vida. Pero si nosotros no tratamos de manera integral a estos pacientes y no los evaluamos de una manera integral, no vamos a llegar a tener esos diagnósticos que son la base realmente de lo que está produciendo todos estos tipos de problemas. Bueno, esta es una enfermedad únicamente de niñas, talla baja, muchas de ellas tienen problemas renales, malformación o problemas morfológicos de sus riñones, algunas de ellas problemas cardíacos, y así es como llegamos al diagnóstico del síndrome de Turner con estas pacientes, un grupo chiquitito de pacientes, por lo menos en la foto, aunque el grupo era un poquito mayor. Sin embargo, nos decían nuestros profesores, estas niñas no llegan o no viven mucho tiempo. Sin embargo, nos damos cuenta nosotros ahora con el tiempo de que esta señora, por ejemplo, tiene 55 años al momento de tomarle la foto, con síndrome de Turner también, nunca pudo tener hijos, sin embargo quería ser mamá, adopta una niña y no sé si sabiéndolo o no, adopta una niña con mucopolisacaridosis. ¿Sí? Lamentablemente la niña falleció, pero la señora, el hecho de que la señora aún está viva con síndrome de Turner, y eso nos obliga a nosotros como médicos también a estudiar y darle un poco más de seguimiento a estos pacientes. Al final, entonces, en este rompecabezas que normalmente nosotros tenemos de pacientes, estudios de laboratorio, estudios radiológicos, ahora estudios genéticos, tenemos una herramienta muy importante que es la historia clínica, que aún nos podemos basar en ellas porque muchos de estos exámenes, muchos de estos diagnósticos que les acabo de mostrar no tienen realmente diagnósticos moleculares exageradamente complicados. El hecho importante de esto es que a lo largo de la consulta nosotros deberíamos de llegar a tener un diagnóstico definitivo con el objetivo de poder contestar dos preguntas. Cuando ustedes tienen un paciente con problemas de enfermedades genéticas, van a haber dos preguntas que generalmente le van a hacer los papás. Primero es, ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué se dio esto? ¿Sí? ¿Y qué riesgo tenemos de tener otro hijo con un problema semejante? Si nosotros sabemos que el 80% de las enfermedades raras tienen orígenes genéticos y que obviamente pueden ser heredadas, nosotros vamos a saber responder, por lo menos en parte, si el paciente tiene un síndrome de un Turner, que la gran mayoría de los pacientes con Turner van a ser esporádicos. Si tenemos un paciente con Down, que la gran mayoría de los pacientes con Down son esporádicos, pero que sin embargo hay que hacerle ciertos exámenes para poder estar completamente seguros y saber realmente si no es este paciente con síndrome de Down uno de los pacientes con Down que pueden heredarse. Porque al final de cuentas el objetivo final también de todo esto es buscar opciones de tratamiento. Y por ejemplo, aunque la indicación no es esa, por ejemplo, hay probabilidad de que los pacientes con osteogénesis imperfecta estén recibiendo algún tipo de tratamiento con bifosfonatos, ¿sí? Cosa que se ha estado haciendo en los últimos años, y como les digo, no la indicación que las casas farmacéuticas le dieron a este tipo de medicamentos, pero las opciones existen para poderse hacer. Al final, una situación muy importante de esto es despertar realmente la agudeza del ojo clínico y despertar la inquietud por ver cosas más allá de lo que a simple vista nosotros podemos ver. Porque obviamente aquí podríamos decir nosotros, bueno, hay 4 gatos, ¿sí? Pero realmente existe un intruso dentro de esos 4 gatos. O aquí decir existen 3 gatos, ¿sí? Pero realmente existe otro intruso dentro de esos 3 gatos, que muchas veces parecen lo mismo, ¿sí? Muchas veces parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Y eso no solo pasa, bueno, hasta en las mejores familias puede pasar, que por allí se nos vaya algo y pensemos aquí hay algo que no está bien.
Y eso es un poquito también el mensaje que quiero dejarles el día de hoy. Cuando ustedes vean que la situación no llena todos los criterios clínicos que normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver con uno o con otro paciente, consideremos la posibilidad de los diagnósticos diferenciales para algunas enfermedades y demos un paso más allá. Obviamente esto lleva tiempo, lleva trabajo, pero las sorpresas se van a dar y se van a dar muy grandes. Así es como quiero pasarles ahora a hablar un poco de lo que son las enfermedades de depósito lisosomal. Las enfermedades de depósito lisosomal no son nuevas. De hecho, la enfermedad de Gaucher se diagnosticó por primera vez en el año 1882 por el doctor Philippe Ernest Gaucher. O sea, no es una enfermedad nueva. Lo nuevo es que existe realmente tratamiento para este tipo de enfermedades y que lamentablemente si nosotros no diagnosticamos a tiempo a estos pacientes, nosotros vamos a tener un deterioro progresivo de cada una de estas enfermedades, porque son enfermedades lentamente progresivas, crónicas y generalmente letales si no damos un tratamiento adecuado. Entonces, ¿cuál es la justificación de buscar a estos pacientes con enfermedades lisosomales? Si son raras, sí, es cierto, son raras. Normalmente la literatura les dice a ustedes que probablemente podamos encontrar uno por cada 100.000, uno por cada 150.000, uno por cada 120.000 habitantes. ¿Okay? Sin embargo, tienen tratamiento y la detección temprana y el inicio temprano de estos tratamientos impacta positivamente en la salud de estos pacientes. Y otra situación muy importante es que existen muchos factores socioculturales y demográficos muy particulares de nuestras poblaciones que nos hacen poblaciones de riesgo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las enfermedades metabólicas se heredan de manera autosómica recesiva. Eso significa, y nuevamente otra mala noticia para todos los que estamos acá, todos los que estamos acá tenemos por lo menos entre 6 y 8 genes dañados dentro de nuestra información genética. ¿Por qué no nos afecta o por qué no nos da a nosotros ningún tipo de enfermedad? Porque cuando la información genética de papá está mala, la información de genética de mamá está buena y es la que actúa, y viceversa. Sin embargo, si yo tengo hijos con una familiar muy cercana, ¿sí?, es muy probable que la misma información genética dañada que yo tengo también sea la misma información genética que mi familiar tenga. Y entonces la posibilidad de heredar la misma información genética dañada al mismo tiempo es mucha. Y ahí es donde normalmente nosotros podemos encontrar pacientes que recibieron esa información genética dañada de ambos padres sin que los papás sean afectados de la enfermedad. Y así es como se heredan las enfermedades, o la gran mayoría de las enfermedades metabólicas. Y otra situación muy importante y trágica que lamentablemente están dando es todas las violaciones que normalmente ahora están sucediendo dentro de nuestras comunidades. Entonces, ese tipo de problemas generalmente nos lleva a nosotros a encontrar enfermedades que se heredan de manera autosómica recesiva. Al entrar aquí, ustedes recibieron un artículo en donde les hace ver a ustedes la cantidad que ahora se está diagnosticando o encontrando de pacientes con enfermedades lisosomales. Les mencionaba en un principio que antes, por ponerles un ejemplo, enfermedad de Gaucher se encontraba uno por cada 100.000, uno por cada 150.000. Ahora, ya con el advenimiento de nuevas técnicas de laboratorio y programas de tamizaje neonatal, por ponerles un ejemplo, estamos viendo que existe, por ejemplo, uno por cada 17.368. Probablemente estos sean datos para otros países, pero extrapolando este tipo de información a nuestra realidad, es muy probable que nosotros vayamos a tener una situación muy similar por todos estos antecedentes que les comentaba a ustedes anteriormente. Así es que 5 veces, 10 veces más alta la cantidad que se puede encontrar de pacientes si nosotros tuviéramos un programa de tamizaje neonatal que incluyera este tipo de enfermedades. Y esto es información científica que se está publicando en revistas a nivel internacional como Lancet del 2002. Y bueno, de manera rápida quiero hablarles a ustedes sobre estas 4 enfermedades, Gaucher, Fabry, Pompe y mucopolisacaridosis, para poderles dejar a ustedes en su mente cuándo pensar en este tipo de enfermedades, ¿sí? El primer paso para poder ver realmente que la cantidad de pacientes que nosotros tenemos es cambiar un poquito nuestra forma de pensar para poder nosotros darnos la posibilidad de diagnosticar estos tipos de pacientes. Y ya les decía a ustedes que un paciente con enfermedad de Gaucher no es un paciente nuevo, el tratamiento tampoco es nuevo, tiene 25 años de estar en el mercado, y es una enfermedad que normalmente les va a afectar a los macrófagos, al sistema retículo endotelial. Entonces, ¿qué sucede? Hay un incremento en los depósitos de glucocerebrosídeos dentro de los macrófagos. Este macrófago aumenta de tamaño
y esto es lo que normalmente se conoce como célula de Gaucher, que dicho sea de paso, la célula de Gaucher no es exclusiva de enfermedad de Gaucher, pero sí es un indicativo de que tenemos que ir nosotros a hacer este tipo de exámenes de mediciones enzimáticas en estos pacientes. Si algo les quiero dejar con respecto a enfermedad de Gaucher el día de hoy es cuándo pensar en un paciente con enfermedad de Gaucher, principalmente cuando tengamos problemas de esplenomegalia progresivas y sobre todo plaquetas bajas. Si este paciente además de eso tiene un hígado grande, dolores óseos y fracturas patológicas, es sumamente importante. Y aplicando esto de la esplenomegalia progresiva, lentamente progresiva, crónica, pues hemos llegado a tener algunos pacientes. Acá les muestro 4 casos de pacientes que he tenido la oportunidad de diagnosticar con enfermedad de Gaucher. Y si ven ustedes de la mayor, de la niña más pequeña hacia la señora más grande, en cualquier etapa de la vida podemos nosotros diagnosticar o encontrar un paciente con enfermedad de Gaucher. Recuérdense que esto se produce por una alteración de la información genética que nos produce una deficiencia de una enzima, un acúmulo de substrato, y eso nos va a dar un daño a nivel de un tejido y generalmente es mortal si no tenemos nosotros un tratamiento adecuado. Niña de 11 meses al momento de hacerse el diagnóstico, niña de 14 años al momento de hacerse el diagnóstico, 18 años a hacerse el diagnóstico y 56 años al momento de hacer el diagnóstico. Otra cosa sumamente importante es que vean ustedes la sintomatología al momento de hacer el diagnóstico. Tiene la misma deficiencia enzimática la señora de 56 años que las niñas de 13 y 11 meses. Sin embargo, como es más grande o es más severa el problema de deficiencia enzimática, muy probablemente la sintomatología vaya a ser muy diferente. De hecho, el 75% de todos los casos de enfermedad de Gaucher deberían de ser diagnosticados en la etapa pediátrica, ¿sí? El 75% de los casos. La otra situación es que cuando hablamos con los médicos y les decimos, bueno, ¿qué piensan ustedes si tienen un paciente con hepatosplenomegalia, plaquetas bajas, anemia, leucopenia, dolores óseos, fiebre, y dolores óseos crónicos y recurrentes? Y lo primero que me van a decir es, tiene un problema hemato-oncológico y tiene un problema infecto-contagioso. Y está bien. Eso es lo que nos han enseñado y eso es lo que nos va a dar a nosotros la gran mayoría de las veces el diagnóstico de nuestros pacientes. Sin embargo, un punto muy particular que deberíamos nosotros de tocar en este momento es el tiempo de evolución. Probablemente esta niña comenzó a tener sintomatología el primer mes de vida. Esta niña comenzó a tener sintomatología y a consultar con médicos por problemas de hepatosplenomegalia desde los 12 meses de vida. Esta señorita entre los 12 y 18 meses de vida comenzó a consultar por problemas de hepatosplenomegalia y la señora me decía que a la edad de 25 años ella había consultado la primera vez porque comenzó a sentir el abdomen duro, ¿sí? Por el problema de la hepatosplenomegalia. Ahora, la pregunta es un poquito diferente. ¿Qué enfermedad con hepatosplenomegalia, ¿sí? Plaquetas bajas, dolores crónicos y recurrentes, dolores abdominales, tiene un tiempo de evolución de 13, 14 años, de 15 años, de 25 años? Ahí es donde probablemente nosotros en nuestro ejercicio de diagnósticos diferenciales debemos ir cambiando un poco y probablemente no poner las enfermedades infectocontagiosas y hemato-oncológicas como una primera opción, pero sí las enfermedades metabólicas, que dicho sea de paso, Gaucher es una de las más frecuentes dentro de esto, ¿sí? La otra situación es que muchas veces, hasta el 25 o 25% de los pacientes diagnosticados con enfermedad de Gaucher se han diagnosticado posteriormente a haberles quitado el vaso. Ahora sabemos que eso pudo haberse evitado. Y entonces vemos que estas pacientes que tienen diagnóstico de enfermedad de Gaucher y a quien se le había quitado el vaso hacía 6 años, llegó a consultar por esta sintomatología. Una necrosis al tercio proximal de ambos fémures, problema de una necrosis avascular de la cabeza de fémur y dolores muy importantes a nivel de sus extremidades superiores, y cuando le tomamos sus placas de rayos X, pues tienen estas lesiones a nivel de tercio medio de ambos fémures, ¿sí? Lesiones que se produjeron, ¿por qué? Porque el vaso sirve como un reservorio. El hecho de quitar el vaso mejora temporal o parcialmente a la paciente, pero si nosotros no tratamos a esa paciente de una manera integral, pues entonces se siguen acumulando el sustrato dentro de los macrófagos se siguen produciendo, las células de Gaucher siguen creciendo y buscan dónde poderse alojar, y se van a alojar generalmente en el hueso o en el pulmón. Esta paciente también tenía problemas de hipertensión pulmonar, ¿sí?
Y bueno, ya habiendo hecho el diagnóstico de la paciente y habiendo encontrado la sintomatología, les quiero mostrar este caso. Fue mi primer paciente con enfermedad de Gaucher. A la edad de 13, 14 años se diagnosticó con un problema de hepatosplenomegalia exageradamente importante. Ese vaso pesaba alrededor de 4 kilos. Por medio de una tomografía volumétrica que se hizo el cálculo, se le hizo el diagnóstico de enfermedad de Gaucher. Y bueno, ya teníamos el primer paciente en el año 2005 diagnosticado como debía ser con enfermedad de Gaucher. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Existe tratamiento? ¿No existe tratamiento? ¿Qué le hacemos? Bueno, resulta que sí, había tratamiento, pero nos dan el tratamiento por donación y no teníamos exactamente ninguna experiencia de tratar a estos pacientes con enfermedad de Gaucher. Y pensábamos nosotros, bueno, a ver si con este tratamiento lo único que hacemos es acelerar un poquito más su problema de enfermedad y que esta paciente fallezca. Habiendo pasado todos esos problemas y muchas noches sin dormir pensando qué podíamos hacer y qué consecuencias íbamos a tener, nos atrevimos en conjunto con los papás a tratar a la paciente. Y esta es la misma paciente a los 6 meses de tratamiento, y esta es la misma paciente al año 2 meses de haber comenzado el tratamiento, y esta es la misma paciente a los 2 años de haber comenzado el tratamiento. Obviamente ya no me quería mostrar el abdomen para tomarle fotos, porque obviamente ya estaba distinta. Y ahí comenzamos nosotros a pensar, bueno, si hay cómo poder salvar a estos pacientes, hay cómo poder evitar el tratamiento quirúrgico para quitarles ese vaso. Pero como bien siempre se vienen las complicaciones, más o menos a los 5 o 6 años de estar en tratamiento, me dice: doctor, necesito que me evalúe con urgencia, se me está inflamando el estómago. Bueno, ¿qué te está pasando? Por mi mente pasaron anticuerpos, que se le estaba poniendo el medicamento, que se hizo algún tipo de reacción para que no le sirviera, y al final, esa banderita roja que les digo, y eso mal pensado que tenemos los médicos: ¿estás embarazada? No, doctor, no estoy embarazada. ¿No has hecho nada para estar embarazada? No, doctor. ¿Seguro no estás embarazada? No, doctor, me mintió. Tenía entre 6 y 7 meses de embarazo. Y ahora la situación era, bueno, ¿qué hicimos? Le dimos tratamiento durante los 6 o 7 meses de embarazo, y realmente esto tiene o no tiene alguna consecuencia para el bebé. Nos fuimos a buscar a la literatura, y es más, los europeos decían: si usted como mujer tiene enfermedad de Gaucher, no tiene tratamiento, pero quiere tener hijos, primero póngase en tratamiento, ¿sí? Porque la descalcificación de los huesos, los problemas de hemorragias postparto, los problemas de abortos pueden ser mucho mayores en mujeres que no tienen tratamiento que en mujeres que tienen tratamiento. Entonces, tampoco se han visto efectos teratogénicos en los pacientes que nacen de estas personas. Y resulta que cuando vean ustedes que cuando las cosas se hacen bien hechas, son gemelos, ¿sí? Y posteriormente, pues, tiene su otro bebé. Y ahora, 11 años después de estar tratando a esta paciente de una manera adecuada, con sus dosis adecuadas, cada 14 días, cuando uno la ve en la calle, uno no piensa que ella pueda tener un problema de enfermedad de Gaucher, como era aquella niña de 13 o 14 años que nos llegó a nosotros desnutrida, con distensión abdominal, que lo primero que pensamos es: tiene parásitos, ¿sí? O tiene una desnutrición crónica. Entonces, son ejemplos como esta otra niña, también de más o menos 16 años de edad al momento del tratamiento. Una foto es cuando comenzó el tratamiento y la otra a los 6 meses de haber comenzado el tratamiento. Y esta otra niña, cuando comenzó el tratamiento, tenía 13 meses de vida. Esta foto se le tomó a los 4 años de edad, una niña completamente diferente. Por lo menos eso para enfermedad de Gaucher, dentro de los pacientes que nosotros hemos ido diagnosticando y dándole seguimiento. Otro grupo de enfermedades sumamente importantes son los pacientes que tienen enfermedad de Pompe. Aquí me quiero adelantar un poquito más. Acá siempre es una enfermedad que se hereda de manera autosómica recesiva. ¿Y cuándo pensar en pacientes con enfermedad de Pompe? Aquel paciente con debilidad muscular, hipotónico desde el nacimiento, y aquel paciente que tenga alguna cardiomegalia, más o menos entre los 5 y los 6 meses de vida, muy probablemente va a tener enfermedad de Pompe. Cuando lo comenzamos a hacer así, de esa manera, y a educar y a dar pláticas sobre esto a los médicos pediatras, comenzamos a diagnosticar pacientes con enfermedad de Pompe, y en conjunto con el doctor Julio Cabrera, genetista de mucha trayectoria en mi país, comenzamos a encontrar pacientes. Diagnosticamos 12 pacientes con enfermedad de Pompe, ¿sí? Todos de ellos Pompe infantil, todos fallecieron, ¿sí? Porque estábamos llegando exageradamente tarde a hacerle el diagnóstico. Y lo que pasa es que el paciente con enfermedad de Pompe de presentación infantil es un paciente que tiene una expectativa de vida de 10 meses, 8 o 10 meses de vida.
Y este es el caso de este paciente. ¿Cuál es la historia de este niño? Nace de una pareja completamente sana, que ya tenía un hijo previo de 3 años, completamente normal. No hay datos de consanguinidad entre ellos y resulta que cuando nace el niño, la señora me dice, miren, yo lo único que noté es que me succionaba muy poco y el niño era muy flácido, ¿sí? En buen chapín, muy aguadito, ¿sí? Luego de eso estaba completamente normal, comenzó a crecer, iba ganando peso, pero resulta que a los 2 meses, cuando le van a poner sus vacunas, le diagnostican su primera neumonía. A los 4 meses le diagnostican otra neumonía y a los 7 meses le diagnostican otra neumonía y es cuando nos lo mandan acá. Y entonces el genetista que lo ve en su momento le toma o le manda a hacer una placa de rayos X y obviamente ya tenía una cardiomegalia muy importante que definitivamente no se la habían diagnosticado antes porque no estaba en el tiempo todavía de haberle hecho el diagnóstico o haber tenido una cardiomegalia. Entonces se le diagnosticó enfermedad de Pompe. Un poquito por ahí fue cambiando nuestra manera de dar el mensaje con mi colega genetista y entonces ya no fue hipotónico con cardiomegalia, fue paciente hipotónico, hágale su examen y no tiene otra causa, hágale su examen para determinar si tiene enfermedad de Pompe. Y entonces vino un neurólogo y me dijo, mira, pero es que es más frecuente ver pacientes con Wernicke-Hoffmann que ver pacientes con enfermedad de Pompe. Sí, pero Wernicke-Hoffmann no tiene tratamiento, enfermedad de Pompe sí, ¿sí? Entonces cambiemos un poquito la manera de pensar a buscar aquellas enfermedades que probablemente tengan tratamiento o que no probablemente que tienen tratamiento y así fue como nació este niño. A los 6 meses de edad se le hace el diagnóstico de enfermedad de Pompe y ustedes están viendo a ese mismo niño 3 meses después de haberle comenzado el tratamiento y obviamente ya vamos a notar que la hipotonía que tenía en la primera foto no es la misma que tiene en la segunda foto y obviamente si nosotros comenzamos los tratamientos de manera adecuada y temprana nosotros podemos darle una mejor calidad de vida. Recordemos que estos tratamientos no curan al paciente pero sí los mejoran y acá les muestro algunos ejemplos de el paciente actualmente tiene 3 años y medio y sigue en tratamiento con enfermedad de Pompe. Enfermedad de Fabry. Si diagnosticar enfermedad de Pompe, enfermedad de Gaucher para un pediatra es sumamente complicado, diagnosticar enfermedad de Pompe enfermedad de Fabry es más. ¿Por qué? Porque la sintomatología es muy inespecífica y entonces tenemos que ser muy mal pensados nosotros en considerar que en una familia puede haber una enfermedad de estas porque si se dan cuenta ustedes los pediatras, ¿qué es lo que tiene un paciente con enfermedad de Fabry? Dolores en extremidades inferiores, algunas veces problemas de dolores abdominales y diarreas constantes, problemas de hipohidrosis o anhidrosis, pero la gran mayoría de veces los niños no consultan por ese tipo de situación. Es más, si nosotros como médicos no preguntamos si el paciente suda, pues generalmente no nos lo van a decir. Y como me dijo una señora, mire doctor, para mí mejor que no sude mi hijo porque así le pongo la ropa 2 veces o 2 días seguidos y no me la ensucia muy seguido. Y son cosas que si nosotros no las preguntamos, nosotros no las vamos a encontrar. Y cuando estos pacientes ya son un poquito mayores, pero a eso me refiero, adolescentes, muy probablemente estos pacientes vamos a encontrarlos con problemas de proteinuria, problemas de insuficiencia renal crónica entre los 15 y 20 años de edad y problemas de accidentes isquémicos transitorios en las mujeres y problemas cardíacos en las mujeres más o menos entre los 30 años de edad. Y les quiero comentar aquí a ustedes, ya por cuestiones de tiempo creo que ya me estoy pasando un poquito, problema de córnea verticilada, que son opacidades corneales que pueden encontrarse los pacientes con enfermedad de Fabry. Así fue como se diagnosticó a esta familia, en donde de ese grupo grandote, casi 120, 40 tenían la misma mutación que tenía el caso índice. Unos problemas de angioqueratomas que muchas veces tampoco los vamos a encontrar con tanta facilidad porque son lesiones que se encuentran a nivel inguinal y si no preguntamos por ellas no las vamos a encontrar. Y generalmente vamos a encontrar pacientes con enfermedad de Fabry en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica de etiología desconocida, sobre todo varones jóvenes. Hablamos con los nefrólogos y dicen la insuficiencia renal crónica o la nefropatía mesoamericana, pero probablemente dentro de ese grupo grande de nefropatías mesoamericanas que no tienen una etiología, allí vamos a encontrar el paciente con enfermedad de Fabry. Y probablemente, así como ven ustedes esta foto de acá, el paciente adulto que está allí, que lo encontramos en una unidad de hemodiálisis, tiene enfermedad de Fabry. El niño, que es el nieto de este señor, está comenzando ya con sintomatología de enfermedad de Fabry y obviamente
muy probablemente el tratamiento va a ser preventivo para que este niño no vaya a desarrollar la misma insuficiencia renal que desarrolló el abuelo, siempre y cuando nosotros comencemos el tratamiento de una manera adecuada y temprana. Acá solo les quiero mostrar a ustedes un caso. Esta es una paciente de 14 años de edad al momento de llegar a mi clínica. La niña llegó por problemas de dolores generalizados y a la señora le dijeron a la mamá le dijeron que lo tenía que examinar un genetista. Entonces buscó un genetista y lo terminó mi consulta. La niña me dice, bueno, mire, a mí me duele, cuando me expongo al sol me duele, si hago ejercicio me duele, sudo muy poco. Este problema lo he tenido desde que tenía 5 años de edad. ¿Sí? ¿Y cómo comenzó? Pues me comenzaban a doler las extremidades inferiores, mi mamá nunca me creyó, me llevaron con varios médicos, me dieron varios diagnósticos, me ingresaron varias veces, pero en los últimos 4 años me han ingresado por lo menos 4 veces cada año, entre 4 o 6 veces por año, y cada hospitalización ha sido por lo menos de 1 a 2 semanas por problemas de dolor. Y el último diagnóstico que me han dejado es fibromialgias. Desde hace 3 años me tratan por fibromialgias. Entonces comienzan ustedes a pensar, ¿es la edad a la que una fibromialgia tiene que estar dando tanto problema a la paciente? ¿Es normal que una paciente comience desde los 6 años con problemas de dolores como lo que está teniendo ella? Y entonces decimos, bueno, diagnósticos que a ella le dieron sus médicos, ¿sí? Dolores de crecimiento, fiebre de etiología desconocida, artritis reumatoidea juvenil, artritis séptica, investigada por diabetes y lupus que nunca le corrieron el diagnóstico, le dejaron con diagnóstico de fibromialgia. Y el tratamiento era que cada vez que tenía dolor le ingresaban, hospitalizaban, se le pasaba el dolor, le dejaban ir a su casa y no le daban ningún medicamento para el dolor mientras ella no estaba en casa y mientras ella no tenía el dolor. Entonces le dije a la mamá, mire, no la quiero asustar, pero necesito descartar en su niña una enfermedad que se llama enfermedad de Fabry. Y le mando a hacer el examen molecular a esta paciente de enfermedad de Fabry. Y vean, se ve hasta abajo de donde dice interpretación, estos 4 mutaciones en combinación han sido descritas en pacientes con enfermedad de Fabry. ¿Sí? Entonces, tenemos un paciente con enfermedad de Fabry de 14 años, previamente diagnosticado con problemas de fibromialgias, artritis séptica, artritis reumatoidea juvenil y que nunca tuvo una mejoría. De ahí nuevamente el mensaje, si nuestros pacientes no llegan los criterios y no evolucionan de una manera adecuada, cambiemos un poquito la manera de pensar que probablemente nosotros tengamos otra enfermedad allí. Y esta es la misma paciente y la mamá de la paciente me dio esta diapositiva y me dijo, mira doctor, yo quiero que usted la presente cada vez que hable de enfermedad de Fabry, porque pareciera como que a esta niña le están inyectando felicidad cuando le ponen su tratamiento. Es una persona completamente diferente. En la parte de arriba, celebrando su cumpleaños número 11 por 4ª vez consecutiva en un hospital, con una rara infección tratada como artritis séptica. Obviamente no era artritis séptica, era una crisis de dolor por enfermedad de Fabry, una neuropatía de fibras pequeñas que es sumamente dolorosa y que puede incrementar su dolor cuando se expone a los cambios de temperatura, cuando tiene algún tipo de infección o por el mismo estrés puede desencadenar problemas de enfermedad, de dolores de crisis. Y en la parte de abajo lo escribe ella, ya no tengo dolores en todo el cuerpo, 8 meses después de haber comenzado el tratamiento, me mantengo de mejor humor, ya no me canso, puedo ir al gimnasio sin problemas, tengo más energía y estoy empezando a sudar. O sea, los pacientes allí están, depende un poco de nosotros, de nuestra curiosidad, que nosotros podamos encontrar a estos pacientes y de poder diagnosticarlos y tratarlos y generar nuestra propia casuística. Y mil disculpas que me estoy pasando un poquito de lo, si me da un minuto solo les muestro estas fotos. Esto es ya de mucopolisacaridosis. Generalmente la mucopolisacaridosis es sumamente complicado diagnosticarla en sus primeras etapas de vida si estamos hablando nosotros de mucopolisacaridosis de forma severa. ¿Por qué? Porque estos pacientes que están acá, muy probablemente solo esos ojos maliciosos de los genetistas les van a decir que tienen un problema de unas narinas antevertidas, un puente nasal deprimido, un cuello corto, que tienen unos labios gruesos, porque cuando se les explica esto a los papás dicen, bueno, mire, yo también tengo mi cuello corto, mire, los labios gruesos son de la mamá, mire, la nariz es igual al abuelo, todo con tal de esa negativa, de aflorar esa negativa de que el niño no tenga nada. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, nosotros nos vamos dando cuenta que no podemos detener la progresión de la enfermedad,
Y obviamente un paciente con una forma severa de tipo de mucopolisacaridosis tipo 1, que es la tipo Horler, generalmente a los 3 años ya va a tener una sintomatología bien importante. Y obviamente a los 3 años tiene indicación de tratamiento. Pero lo ideal sería comenzar el tratamiento de ese paciente lo antes posible. De hecho, las guías a nivel internacional le dicen a ustedes que si un paciente con mucopolisacaridosis tipo 1, forma severa, menor de 2 años, sin problema neurológico, lo ideal para este paciente sería trasplante de médula ósea. Pero en nuestras regiones no tenemos nosotros trasplante de médula ósea, entonces tenemos que utilizar la terapia de reemplazo, y muchas veces en otros países en donde sí tienen trasplante de médula ósea utilizan terapia de reemplazo enzimático mientras se llega a la médula ósea. Estos son pacientes que tienen exactamente la misma deficiencia enzimática, lo único es que son formas más leves. Entonces, si ven ustedes y centran la atención en el paciente de en medio y lo vestimos, no le vamos a ver absolutamente nada. ¿Sí? Pero ahora nosotros vamos a saber que muy probablemente estos pacientes van a tener contractura de sus articulaciones, manos en garra, contracturas y dolores articulares a nivel de, sobre todo, los codos y las rodillas, hernias umbilicales, problemas de síndrome del túnel del carpo bilateral, problemas valvulares a nivel cardíaco, ¿sí? Y muy probablemente opacidades corneales. La gran mayoría de estas situaciones se pueden ver a simple vista, a excepción del problema cardíaco, y obviamente deberíamos de pensar nosotros en un paciente con mucopolisacaridosis tipo 1, así sea un poquito mayor de lo que vimos anteriormente, si este paciente tiene contractura de las articulaciones. Incluso los mismos reumatólogos están hablando mucho en este momento de dolores articulares sin inflamación, lo que son las artralgias sin artritis, que puedan estar más enfocadas en problemas no inflamatorios, sino en problemas de este tipo. Y entonces, cuando vamos a buscar a los pacientes con mucopolisacaridosis, generalmente los buscamos teniendo facies toscas, talla baja, retraso motor, y así aparecen. Y obviamente todos estos pacientes, que son pacientes que tuve la oportunidad de diagnosticar, tienen mucopolisacaridosis. El hecho es que para los 4 hay tratamiento, pero no es el mismo tratamiento si nosotros tenemos un paciente con mucopolisacaridosis tipo 1 que si tenemos uno con tipo 2, con tipo 6 o con tipo 4. Son tratamientos diferentes, ¿sí? Porque al final acá lo que estamos haciendo nosotros un poco es medicina personalizada, y acá es diferente la deficiencia enzimática de un paciente con tipo 1 que con tipo 2, y lo que le estamos administrando al paciente como tratamiento es la enzima que a este paciente le hace falta. Y así llegamos por último a ver las tres tipos, severidades, digamos, que hay de mucopolisacaridosis tipo 1, la severa y las formas intermedias. Y si nosotros vemos a estas pacientes, probablemente no les vamos a encontrar absolutamente nada. Probablemente a las primeras que están acá un poquito, a las que están acá un poquito, pero a las que están acá no vamos a encontrar mayor sintomatología. Sin embargo, ahora sabemos nosotros que si estas pacientes tienen contractura de sus articulaciones, dolores articulares, síndrome del túnel del carpo bilateral, si estas pacientes tienen opacidades corneales, si estos pacientes tienen problemas valvulares a nivel cardíaco, muy probablemente van a tener enfermedad de mucopolisacaridosis, y dentro de ellas la más frecuente es la mucopolisacaridosis tipo 1. Bueno, la parte sentimental de todo esto es que estas enfermedades son raras, pero no son invisibles, y depende de nuestra curiosidad como médicos el hecho de que nosotros podamos encontrar a estos pacientes con este tipo de enfermedades. Así es que mil disculpas por extenderme un poquito más de lo previsto, pero quiero agradecerles por